Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Cuando era joven, trabajaba en un rancho tequilero, en Tequila, Jalisco. De esto ya hace bastante tiempo. Por aquel entonces la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, lo que considero una pena, pues en este momento pudiera compartir tantas imágenes, de cuántas experiencias extrañas tuve, así tal vez me ahorraría un par de palabras. En el campo es donde suelen suceder las historias más extrañas de todas. Desafortunadamente la urbanización ha ido terminando con la mayoría de espacios verdes y libres, y no digo que en las ciudades no ocurran cosas extrañas, sino que hay ciertos fenómenos que no se presentan de la misma manera. Como dije al principio, trabajaba en un rancho tequilero, donde la destilación se llevaba a cabo con un proceso 100% artesanal. Aunque yo sabía llevar a cabo todo el proceso, mi trabajo se encontraba en el campo y no en las plantas destiladoras. Vivía en una casita, en el mismo campo de agaves, mismo que se encontraba sobre una colina bastante fértil. El terreno era en verdad extenso y la única zona en la que no se sembraba era un conjunto de montes de roca, donde la tierra era yerma y lo único que crecía eran espinos y zarzas. Durante una fiesta que ofreció el patrón, para todos los peones y maestros destiladores, escuché una historia acerca de este terreno estéril. Era una historia bastante interesante, acerca de que alguien vio una especie de troll entre las rocas. De esos seres, solo tenía conocimiento por un par de libros que había leído. Pero jamás escuché que alguien del campo utilizara ese término. Había escuchado historias sobre duendes, sobre brujas y nahuales, incluso una acerca de una ánima que con engaños te llevaba a la laguna para ahogarte. Pero escuchar acerca de esta historia despertó un gran interés dentro de mí, así que me propuse ir a trepar ese cerro yermo apenas tuviera oportunidad. Se llegó un temporal de aguas bastante intenso, que echó a perder muchos agaves, lo que ocasionó que no se pudiera seguir pagando a varios trabajadores. Yo tuve la fortuna de no ser despedido. Como era de esperarse, el trabajo para mí aumentó, y la lucha para evitar que se inundara la siembra fue bastante intensa. Al final vino un temporal de calma, con un sol abrasador que parecía querer extinguir todo a su paso. Esto también resultó un problema en mi trabajo. Luego volvió a llover, y el clima parecía haber enloquecido. Una vez que el temporal amainó y el sol volvió a brillar en el cielo de una manera calmada, no como ese temporal seco, aproveché mi día libre para explorar los montes estériles que se alzaban en la colina cercana. Armado con una cantimplora, una linterna y mi curiosidad, me aventuré hacia lo desconocido. A medida que ascendía por la empinada ladera, noté la ausencia de sonidos de la fauna habitual. El silencio era casi sobrecogedor, solo interrumpido por el crujir de las ramas secas bajo mis botas. Las espinas de la zarza se aferraban a mi ropa, pero mi determinación por descubrir los secretos de los montes y saber exactamente de qué se trataba aquello de lo que se hablaba. Sobre todo, saber si en verdad existía alguna especie de troll, o qué era lo que se confundió con ese ser, pues yo me imaginaba que era probable que solo se trataba de alguna formación rocosa, a la que se le vio cara o figura humana. Cuando alcancé una altura considerable, vi como el cielo se cubrió de nubes, oscureciendo la luz de la tarde. Yo sabía que si las nubes venían del sur, la tormenta sería algo seguro, y me quedé quieto pensando en qué hacer. Si bajar y regresar antes de que cayeran las primeras gotas, o si buscaba un lugar donde resguardarme. Pues como podía caer una lluvia rápida, como podía durar por horas. Decidí regresar, pero no alcancé ni a avanzar un par de metros, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con violencia sobre mí. Entonces lo único que se me ocurrió fue meterme en una especie de cueva entre dos enormes rocas. ¿Cuál sería mi sorpresa que dentro si había una cueva? Me senté sobre una roca y escuché cómo la lluvia caía con fuerza. Mientras esperaba a que la lluvia amainara, exploré el interior de la cueva con mi linterna. Descubrí que era más grande de lo que parecía desde afuera, con pasadizos estrechos que se adentraban en la oscuridad. Intrigado,
Decidí aventurarme más profundamente, dejando atrás la entrada iluminada por la lluvia que caía. A medida que me adentraba en la cueva, noté extrañas formaciones rocosas que parecían esculpidas por la mano de la naturaleza. Las paredes rugosas narraban historias geológicas mientras avanzaba. La luz de mi linterna revelaba sombras caprichosas que danzaban en las superficies de las rocas, creando ilusiones fugaces que jugaban con mi imaginación. El sonido de la lluvia golpeando la entrada de la cueva creaba una sinfonía hipnótica, y por un momento me sentí absorto en la tranquilidad del lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba más adentro, la cueva parecía cobrar vida propia. Fue entonces cuando noté que las formaciones rocosas tomaban una extraña similitud con rostros humanos. Caras talladas por la erosión y el paso del tiempo me observaban desde las paredes de la cueva. Sus expresiones variaban desde la serenidad hasta la melancolía, como si fueran guardianes silenciosos de secretos ancestrales. Mis pasos resonaban en la caverna y el sonido de gotas de agua goteando creaba una atmósfera casi mística. Entre las sombras empecé a discernir siluetas que parecían moverse, como si los rostros de la cueva estuvieran cobrando vida. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando al girar una esquina me encontré frente a una abertura que daba paso a una cámara más grande. En el centro, una formación rocosa se asemejaba sorprendentemente a la figura de un gigante con rasgos de un humano. Aquello que había escuchado en las historias del rancho, la misteriosa figura entre las rocas, se desplegaba ante mí, dándome la razón acerca de que la historia de aquel ranchero solo había sido una roca que parecía una criatura mitológica. Estaba a punto de salir de la cueva, cuando noté que la temperatura bajó de súbito y una ráfaga de viento entró, causando una especie de silbido, al chocar contra las pequeñas oberturas entre las piedras. Luego las piedras cambiaron de forma, no sé cómo explicarlo, sé que suena demasiado increíble, pero juro por Dios que tanto las sombras como las paredes de la cueva parecían realizar una especie de gesticulación. Luego escuché una especie de grito aterrador que me obligó a salir de inmediato de ese lugar. Salí de la cueva y me dirigí a la brecha que me llevó hasta ahí. Entonces alguien o algo me arrojó unas pequeñas piedras en la cabeza. Me detuve y me giré para ver qué era lo que ocurría. Entonces vi a esta pequeña criatura de color cenizo. Iba vestida de una manera bastante peculiar, parecía como hecha con puros retazos de ropa de distinto color. Mediría menos de 1 metro, creí que más que de un troll, se trataba de un chaneque o una lux. La criatura mostraba una mirada siniestra y apenas me vio, comenzó a acercarse a mí corriendo, y yo por puro reflejo corrí para alejarme de él. De ahí no recuerdo más, pues al estar tan resbaloso y sinuoso el camino, terminé cayendo y perdí la conciencia. Me encontraron unos hombres que por pura casualidad se encontraban correteando a un par de borregos. Cuando les conté lo ocurrido, dudaron de mi historia, pues dijeron que todo lo que había vivido fue solo una alucinación a causa del golpe que me di. No intenté convencerlos, en cambio cuando pude, platiqué con los rancheros que me hablaron acerca del lugar. Ellos sí me creyeron, además de que pensaban que tal vez dentro de la cueva existía alguna entrada a un lugar muy profundo en la tierra. Yo nunca volví a acercarme a ese lugar, pues sé que lo que vi fue 100% real, y me importa poco si me llegaron a creer o no. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, anclado en la memoria de mi infancia, las calles polvorientas se cruzaban entre casas de adobe y árboles frondosos. El aire caliente vibraba con la magia de lo desconocido, pero también con la sombra de historias que habían pasado de generación en generación. Mi hogar estaba en la periferia del pueblo, donde el sol se retiraba lentamente detrás de las colinas y la oscuridad se adueñaba del paisaje. En aquel rincón olvidado por el tiempo, había algo que eclipsaba la apacible vida cotidiana, un pozo antiguo que yacía en el centro del pueblo. Este pozo, con sus paredes de piedra desgastada y una polea oxidada, se erguía como un testigo silencioso de los años que habían pasado. La gente del pueblo lo llamaba el Pozo de las Sombras.
y su agua era la fuente que mantenía con vida a la comunidad. Cada día, los habitantes del pueblo, entre los que me encontraba siendo apenas un niño curioso, emprendíamos una caminata larga y fatigante hasta llegar al pozo. Los cubos chirriaban contra las paredes del pozo mientras se llenaban de agua fresca y cristalina. Era un ritual que se repetía invariablemente, como si estuviéramos atados a una tradición que se remontaba más allá de nuestra comprensión. Pero lo que convertía estas expediciones en algo más que un simple deber era la atmósfera cargada de misterio que envolvía el pozo al acercarnos. Podíamos sentir el peso de las sombras que se proyectaban desde lo más profundo, como si algo más habitara en sus entrañas. Los lugareños susurraban sobre una presencia invisible. Una niña cuya risa juguetona se mezclaba con el crujir del mecanismo de la polea. Mis amigos y yo compartíamos historias sobre la niña del pozo, alimentando nuestra imaginación con cada anécdota escalofriante. Decían que en las noches más oscuras se podía escuchar su risa resonando en el aire, como si tratara de comunicarse con los vivos desde el más allá. Otros afirmaban haber visto una figura demoníaca de una niña que se desvanecía entre las sombras cuando intentabas acercarte. A pesar de los cuentos escalofriantes, la necesidad cotidiana de agua nos mantenía regresando al pozo. Sin embargo, siempre existía un nudo en el estómago mientras la polea se movía y el cubo descendía por el oscuro abismo. En esos momentos, la niña del pozo se convertía en una presencia palpable y su risa parecía susurrar en nuestros oídos, dejándonos con una sensación de inquietud que perduraba mucho después de que el agua llenara nuestros recipientes. Así, en aquellas tardes silenciosas y entre los murmullos del pueblo, comenzó mi historia con el Pozo de las Sombras, un capítulo de mi infancia que se enredaría con los misterios del pasado, desvelando secretos que cambiarían la percepción de la realidad que tenía aquel pequeño pueblo y de mi propia existencia. En una tarde calurosa de verano, mis primos y yo decidimos aventurarnos hacia el Pozo de las Sombras para abastecernos de agua. A pesar de que el sol ya comenzaba a despedirse en el horizonte, la rutina de llenar los cubos se había vuelto tan común que apenas prestábamos atención a las historias susurradas sobre la niña del pozo. A medida que nos acercábamos al lugar, la atmósfera se volvía densa y cargada, como si el propio aire estuviera impregnado de secretos. La polea chirrió cuando comenzamos a descender el cubo en busca del vital líquido. Fue entonces cuando de repente, una sombra se movió en las profundidades del pozo. El corazón nos latía con fuerza y una sensación de temor se apoderó de nosotros. La risa infantil, suave y melancólica, resonó en el aire. Miramos hacia abajo y nuestros ojos se encontraron con algo que heló nuestra sangre. Una figura tenue, apenas visible en la penumbra del pozo, se alzaba con gesto suplicante. La niña del pozo extendió sus manos hacia nosotros como si buscara auxilio. El terror nos paralizó y por un instante el tiempo pareció detenerse. Aquella presencia, que antes solo conocíamos a través de relatos y rumores, estaba frente a nosotros, implorando con una urgencia que nos estremeció hasta lo más profundo de nuestro ser. El agua del pozo, usualmente clara y tranquila, adquirió un matiz oscuro y turbio, como si la propia esencia de la niña hubiera contaminado el líquido que fluía desde las profundidades. Un susurro lastimero se mezcló con el viento y sentimos que algo ancestral se despertaba en el Pozo de las Sombras, en un impulso frenético. Comenzamos a elevar el cubo con el agua contaminada, pero la niña no dejaba de mirarnos con ojos que parecían buscar respuestas en nuestra propia alma. No podíamos escapar de su mirada penetrante y la realidad se desdibujaba entre la confusión y el miedo que se apoderaban de nosotros. Aquella tarde, el Pozo de las Sombras dejó de ser solo un lugar lleno de leyendas y se convirtió en un testigo mudo de nuestra propia experiencia sobrenatural. Una conexión directa con un mundo más allá de la comprensión humana. A partir de ese momento, la niña del pozo dejaría una huella imborrable en nuestras vidas, desencadenando eventos que irían revelando los misterios enterrados en las raíces de aquel pequeño pueblo. La noche que siguió al inquietante encuentro en el Pozo de las Sombras, la curiosidad nos carcomía por dentro.
Mi primo Pablo y yo no pudimos resistir la tentación de desentrañar el misterio que se cernía sobre aquel antiguo pozo. A la mañana siguiente, decidimos buscar respuestas, y nuestro destino nos llevó a la casa de Doña Esperanza, la mujer más longeva del pueblo. A pesar de nuestras dudas y temores, nos aventuramos a tocar la puerta de la anciana. La madera crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y lleno de recuerdos. Doña Esperanza, con sus arrugas como senderos del tiempo en su rostro, nos miró con ojos sabios que parecían haber presenciado incontables historias. Sin dudar, le preguntamos sobre la niña del pozo y la presencia misteriosa que nos había atormentado la tarde anterior. Doña Esperanza escuchó con atención y su mirada se perdió en algún rincón distante de su memoria. Luego, con una voz grave y llena de experiencia, comenzó a relatar historias que habían sido susurradas por generaciones. Nos habló de un antiguo ritual que se realizaba en el pueblo para apaciguar a los espíritus inquietos. Según sus palabras, la niña del pozo era el espíritu de una pequeña que había vivido siglos atrás y cuya vida se vio truncada de manera trágica. La comunidad, en un intento de calmar su alma errante, realizaba ceremonias en honor a la niña en las noches más oscuras. Con cada palabra de Doña Esperanza, el velo de lo desconocido se levantaba, revelando una realidad más compleja y sombría de lo que jamás habíamos imaginado. Decidimos regresar al Pozo de las Sombras, con la esperanza de comprender mejor nuestra conexión con la niña del pozo y el papel que desempeñábamos en aquella historia que parecía haber estado oculta por siglos. Doña Esperanza continuó su relato con un suspiro pesado, revelándonos la trágica historia de Estela, la pequeña. En un acto de curiosidad infantil, se había aventurado demasiado cerca del pozo y terminó cayendo en sus profundidades. Aunque lograron recuperar su cuerpo sin vida, la leyenda persistía en que su alma, atrapada entre las sombras del pozo, nunca encontró la paz. El pueblo, en su afán de honrar la memoria de Estela, había realizado rituales y ceremonias a lo largo de los años para calmar el espíritu inquieto de la niña. Doña Esperanza explicó que solo los niños tenían el don de ver a Estela. Sus ojos inocentes y sus almas aún no afectadas por el peso de la edad, permitían esa conexión especial con el mundo espiritual. Los adultos, atados por la realidad tangible, eran incapaces de percibir la presencia de la niña del pozo. Mientras escuchábamos las palabras de la anciana, una sensación de responsabilidad y compasión creció en nosotros. Nos dimos cuenta de que éramos los guardianes involuntarios de un secreto ancestral, y la niña del pozo, llamada Estela, confiaba en nosotros para que su historia fuera contada y su alma finalmente encontrara la paz. Con esta nueva comprensión, regresamos al Pozo de las Sombras con una mezcla de temor y determinación. Estábamos decididos a desentrañar los misterios que rodeaban a Estela, aunque aún no entendíamos completamente el papel que desempeñábamos en la antigua leyenda que había cobrado vida en nuestras vidas de niños. Nuestros padres, al enterarse de la investigación que estábamos llevando a cabo sobre la misteriosa leyenda de Estela, reaccionaron con preocupación y escepticismo, aunque intentamos explicarles las experiencias que vivimos junto al Pozo de las Sombras. Sus mentes adultas se aferraban a la lógica y hablaban de nuestras historias como meras fantasías de niños. Nos prohibieron regresar al pozo durante un buen tiempo, insistiendo en que estábamos dejándonos llevar por la imaginación y que debíamos centrarnos en actividades más reales y seguras. A pesar de nuestras súplicas y explicaciones, la negativa de nuestros padres nos dejó atrapados entre el deseo de entender la verdad detrás de la leyenda y la realidad impuesta por los adultos. Los días se volvieron monótonos y nuestras mentes inquietas ansiaban el retorno al Pozo de las Sombras. Cada vez que pasábamos cerca, sentíamos la llamada silenciosa de Estela. Sin embargo, la prohibición persistía y nuestras incursiones al pozo se vieron obstaculizadas por la firme determinación de nuestros padres. A medida que las semanas transcurrían, la niña del pozo se volvía más que una simple leyenda para nosotros. Su presencia se convertía en una compañera silenciosa, una conexión inexplicable que iba más allá de las palabras. Anhelábamos entender su historia y liberarla de la condena que la atormentaba desde hace siglos.
Nuestro compromiso con la verdad y la determinación de descubrir la realidad detrás de Estela no hacían más que intensificarse, a pesar de las prohibiciones y las miradas escépticas de los adultos. Sabíamos que nuestro destino estaba entrelazado con el pozo de las sombras y la niña que residía en su interior. El misterio que envolvía a Estela no haría más que profundizarse, llevándonos hacia un camino lleno de revelaciones y desafíos que cambiarían para siempre nuestras vidas y la percepción del pueblo sobre su propio pasado. A medida que los meses avanzaban, la escuela rural se convirtió en un escenario en el que la leyenda de la niña del pozo cobraba vida en las conversaciones y susurros entre los niños. El misterio que envolvía a Estela se había esparcido como un rumor, generando un aura de misterio y temor entre los estudiantes. Sin embargo, a diferencia de los demás, nosotros, los guardianes de la verdad, conocíamos la historia completa. Mientras los compañeros de clase compartían versiones distorsionadas y exageradas de la leyenda, nosotros observábamos en silencio, conscientes de la verdadera naturaleza de Estela. Aunque algunos niños temían acercarse al pozo de las sombras, nosotros comprendíamos que la niña no buscaba causar daño, sino más bien anhelaba ser liberada de su eterna condena. La separación entre nosotros y el resto de los niños se volvía más evidente a medida que surgían historias de encuentros espeluznantes y visiones aterradoras. Algunos se negaban a acercarse al pozo, mientras que otros evitaban pasar cerca de él, temerosos de encontrarse con la presencia inquietante que solo los ojos infantiles podían percibir. El destino nos guiaba hacia un desenlace que desentrañaría los secretos más oscuros del pozo de las sombras y liberaría finalmente a la niña, cuyo espíritu resonaba en las profundidades de aquel antiguo pozo. En un día nublado, lleno de la promesa de aventura, decidimos escaparnos de la escuela para dirigirnos al pozo de las sombras. Nos deslizamos por caminos secretos y entre árboles que ocultaban nuestra travesía, sintiendo la excitación y el nerviosismo crecer a medida que nos acercábamos al lugar donde los misterios de Estela nos aguardaban. Al llegar al pozo, nos envolvió una atmósfera cargada de expectación. Nos acercamos con cautela, conscientes de que estábamos desafiando las órdenes de nuestros padres y las normas de la comunidad, pero nuestra determinación superaba cualquier temor. Nos colocamos al borde del pozo y comenzamos a hablarle a Estela en susurros, buscando algún indicio de su presencia. Sin embargo, el silencio respondió a nuestros llamados. Ningún eco de risas infantiles ni lamento se filtró desde las profundidades del pozo. Incluso después de repetir su nombre y ofrecer palabras de aliento, todo parecía en vano. La conexión que habíamos sentido antes, la presencia amigable de Estela, ahora se esfumaba en un abismo de silencio. Nos miramos entre nosotros, compartiendo una mezcla de desilusión y confusión. ¿Habíamos perdido la oportunidad de ayudar a Estela? ¿O acaso la niña del pozo solo se manifestaba en momentos específicos? La incertidumbre nublaba nuestras mentes, mientras enfrentábamos la realidad de que quizás no podíamos controlar ni entender completamente los misterios que rodeaban al pozo. Con pasos lentos y resignados, nos alejamos del pozo, llevando con nosotros la frustración de un intento fallido. Aunque la comunicación con Estela se nos escapaba, la llama de nuestra curiosidad y determinación no se extinguía. Nos comprometimos a descubrir el porqué de su silencio y a desentrañar los secretos que aún permanecían ocultos en las sombras del antiguo pozo. Con cada paso que nos alejaba, sabíamos que la historia de Estela aún tenía capítulos por revelar y estábamos decididos a ser los narradores de su verdad. Con la oscuridad de la noche como nuestro manto protector, nos aventuramos sigilosamente fuera de casa, escapando de las miradas vigilantes de nuestros padres y la realidad impuesta por la comunidad. La luna arrojaba destellos plateados sobre nuestro camino, y el silencio de la noche se intercalaba con el crujir de hojas bajo nuestros pies. Al llegar al pozo de las sombras, la quietud del lugar era palpable. Una tensión eléctrica se apoderaba de la atmósfera mientras nos acercábamos con cautela. Fue entonces cuando, en la penumbra, comenzamos a escuchar los lamentos de Estela. Su voz, cargada de tristeza y desesperación, resonaba en el aire, erizándonos la piel y enviando escalofríos por nuestros cuerpos. Por un momento,
La duda y el miedo nos invadieron, las historias que habíamos escuchado y las experiencias pasadas se agolpaban en nuestra mente, creando un nudo en el estómago. Sin embargo, la determinación de liberar a Estela nos impulsó a resistir. Nos armamos de coraje y nos acercamos al pozo, donde la presencia de la niña del pozo se intensificaba con cada paso. Su llamado parecía más urgente, como si hubiéramos tocado una fibra sensible de su eterno sufrimiento. Aunque un escalofrío recorría nuestra espina dorsal, continuamos avanzando, decididos a enfrentar lo que vendría y a descubrir la verdad detrás de los lamentos de la niña del pozo. La noche, testigo silente de nuestro atrevido encuentro con lo sobrenatural, se volvía cómplice de nuestra búsqueda. Con cada paso, sabíamos que estábamos adentrándonos en territorio desconocido, donde los límites entre lo tangible y lo espiritual se desvanecían. El destino nos empujaba hacia un encuentro crucial con la presencia de Estela. Desafiando las restricciones impuestas por la realidad y lanzándonos de lleno a las profundidades de la leyenda que había marcado nuestras vidas de manera imborrable. Con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad de la noche, presenciamos cómo Estela se manifestaba con más fuerza que nunca. Sus lamentos se transformaron en sollozos desgarradores, como si el peso de su tragedia hubiera adquirido vida en aquel instante. La brisa nocturna susurraba su pena, y los contornos de la niña del pozo se dibujaban vagamente entre las sombras. Estela, con su figura etérea, se hacía presente de una manera más intensa de lo que jamás habíamos experimentado. Sus ojos, reflejos de una tristeza sin fin, nos miraban con una mezcla de súplica y desesperación. A pesar de la conmoción y el temor que se apoderaban de nosotros, decidimos enfrentar la situación y nos acercamos lentamente a Estela. Con el respeto y la empatía que merecía, sus lágrimas caían como perlas luminosas en la oscuridad, y su presencia parecía emanar una energía intensa que llenaba el espacio alrededor del pozo. Sin palabras, con la comunicación que solo podía ocurrir entre almas conectadas de manera única, intentamos transmitirle a Estela que estábamos ahí para ayudarla. Nuestro propósito iba más allá de presenciar sus lamentos. Queríamos liberarla de la cadena invisible que la ataba a ese lugar. Ofrecerle la esperanza que había perdido mucho tiempo atrás. En ese momento, la niña del pozo dejó de llorar y por un instante, pareció que el tiempo se suspendía. Estela nos miró con ojos agradecidos antes de desvanecerse lentamente. Con el amanecer asomando en el horizonte, regresamos a nuestros hogares, llevando con nosotros la certeza de que nuestra conexión con Estela había marcado el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de aquel pequeño pueblo. La niña del pozo, que por siglos había permanecido atrapada en la penumbra, era real. Con el paso de los años, la cotidianidad y las responsabilidades de la adolescencia nos envolvieron, eclipsando poco a poco la conexión especial que habíamos compartido con Estela en nuestra infancia. Las risas y los juegos de la niñez fueron reemplazados por las preocupaciones propias de la adolescencia. Y las historias del pozo de las sombras comenzaron a desvanecerse en el trasfondo de nuestras vidas. A medida que crecíamos, la magia que una vez nos unió a la niña del pozo se volvía más difusa, como un sueño lejano que se desvanece en la luz de la madurez. Las noches ya no resonaban con los lamentos de Estela, y las sombras del pozo parecían menos misteriosas ante los ojos más experimentados de la adolescencia. Nuestros padres y otros miembros de la comunidad, al ver que dejábamos atrás las historias de la niñez, suspiraban aliviados. Las advertencias sobre el pozo de las sombras perdían fuerza, y la leyenda de Estela se sumía en el olvido colectivo, eclipsada por las demandas de la vida diaria. Aunque el eco de la niña del pozo se desvaneció en nuestra percepción, no pudimos ignorar por completo la sensación de que algo trascendental había ocurrido en nuestras vidas. Las cicatrices emocionales de aquella conexión persistían en lo más profundo de nuestro ser, recordándonos que la línea entre lo tangible y lo espiritual a veces se desdibuja de maneras inexplicables. Sin embargo, incluso mientras abrazábamos la transición a la adultez, sabíamos que el pozo de las sombras y la historia de Estela seguirían siendo parte de nuestra identidad. Las experiencias compartidas en nuestra infancia se convirtieron en un tesoro que guardábamos en el rincón más sagrado de nuestros recuerdos.
recordándonos que aunque las almas pueden dejar de manifestarse ante nuestros sentidos, su impacto perdura en la esencia de quienes fuimos y en la narrativa de aquel pequeño pueblo, que llevamos con nosotros a medida que avanzamos hacia el futuro. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.